Ahora no tienes nada, mamá, nada. Mi propia hija acababa de romper en pedazos lo que ella creía que era mi billete premiado de millones de dólares. Raquel tenía los ojos inyectados de odio mientras pisoteaba los fragmentos de papel en el suelo de mi sala. Pero yo comencé a reír, reí como no había reído en años, porque el billete verdadero estaba seguro en la caja fuerte del banco, y lo que acababa de destruir era solo una fotocopia. Esa risa mía la volvió loca. ¿De qué te ríes, vieja miserable?, me gritó, te quedaste sin nada por tacaña. Pero yo seguí riéndome, que por primera vez en 70 años de vida había sido más lista que los parásitos que me rodeaban. Soy Isabelita y esta es la historia de cómo mi propia sangre intentó destruirme por dinero que ni siquiera sabían cómo conseguir. Todo comenzó cuando gané esos 10 millones. Raquel siempre había sido mi debilidad, mi única hija, mi princesa mimada. Durante décadas le di todo lo que tenía y lo que no tenía también. Trabajé turnos dobles para pagarle la universidad, sus caprichos, sus vestidos rojos de marca, sus viajes a Europa. Cuando se casó con Javier pensé que por fin tendría estabilidad. ¡Qué ingenua fui! Javier resultó ser un apostador compulsivo, un vividor que veía a mi familia como su caja personal de dinero. Y Raquel se convirtió en su cómplice perfecta. Cada mes era la misma historia, aparecían en mi puerta con una nueva emergencia, una nueva deuda, una nueva mentira. Y yo, como la tonta que era, siempre abría mi cartera hasta que ya no quedaba nada que dar. Pero el destino tenía otros planes para mí. Un martes por la mañana, mientras tomaba mi café y revisaba el billete de lotería que compraba religiosamente cada semana, casi me desmayo. Los números coincidían perfectamente, 10 millones de dólares, una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Mi primer instinto fue correr a contarle a Raquel, pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza me advirtió que esperara, que fuera cuidadosa. Esa vocecita me salvó la vida. Inmediatamente fui al banco, deposité el billete en la caja fuerte más segura que tenían y pedí que me hicieran una fotocopia. Esa copia la guardé en casa, en un lugar visible, casi como si fuera una trampa. No tuve que esperar mucho para que la trampa funcionara. 3 días después de mi visita al banco, Raquel apareció en mi puerta, pero esta vez no venía sola. Javier la acompañaba, y ambos tenían esa expresión desesperada que ya conocía tan bien. Mamá, necesitamos tu ayuda, comenzó Raquel, con esa voz melosa que usaba cuando quería manipularme. Es urgente, Javier debe 50,000 y si no los paga esta semana pueden hacerle daño. Miré a mi yerno. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban y evitaba mi mirada. Otro episodio de apuestas, otra pérdida catastrófica, otro drama que yo debía resolver con mi dinero. No tengo 50,000, les dije con toda la calma que pude reunir. Apenas me alcanza la pensión para vivir. La reacción de Raquel fue instantánea y feroz. Siempre dices lo mismo, siempre tienes excusas, sus ojos se llenaron de desprecio. ¿Sabes qué? Creo que eres una mentirosa, creo que tienes dinero escondido y no quieres ayudar a tu propia familia. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pero me mantuve firme. No tengo ese dinero, Raquel. Entonces Javier habló por primera vez. Su voz era fría, calculadora. Suegra, usted tiene esta casa, tiene sus ahorros, podríamos vender algo, hacer un préstamo sobre la propiedad. Es cuestión de vida o muerte. Me quedé estupefacta. Estaban hablando de mi casa, del techo que había construido con décadas de trabajo. Esta casa no se toca, les dije firmemente, es lo único que tengo. Raquel explotó. ¿Lo único que tienes? ¡Qué egoísta eres! Tu yerno puede terminar en el hospital y tú preocupándote por ladrillos. Se levantó del sofá como una furia. ¿Sabes qué, mamá? Creo que ya no te reconozco. La mujer que me crió jamás habría abandonado a su familia así. Esas palabras me partieron el corazón,
pero algo más fuerte se estaba despertando en mí, una voz que había callado durante años, una dignidad que había enterrado bajo montañas de sacrificios. No los estoy abandonando, respondí, pero tampoco voy a destruir mi vida por los errores de Javier. Mi yerno se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira. ¿Errores? Estoy tratando de hacer negocios, de salir adelante, pero claro, usted nunca va a entender lo que es arriesgar por el futuro. ¿Arriesgar?, repetí con amargura, ¿es así como llamas a apostar el dinero de mi hija en peleas de gallos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel me miró con ojos desorbitados. ¿Cómo sabes eso? Porque tu vecina Olivia me contó todo, respondí. Su marido David estaba allí la noche que Javier perdió el dinero del alquiler. ¿Creías que no me iba a enterar? Javier palideció, pero rápidamente recuperó su agresividad. Esa vieja metiche no sabe nada, y usted tampoco tiene derecho a juzgarme. Tengo derecho cuando es mi dinero el que estás perdiendo cada semana, le grité. Era la primera vez en años que alzaba la voz contra él. Tengo derecho cuando mi hija viene a llorarme cada vez que tus apuestas salen mal. Raquel se interpuso entre nosotros, pero para defender a su marido, no a mí. Mamá, basta. Javier está pasando por un momento difícil, pero va a salir adelante. Todos cometemos errores. ¿Errores?, exploté. Raquel, lleva 3 años cometiendo el mismo error y tú lo permites, lo defiendes, me mientes para protegerlo. Mi hija me miró con una frialdad que jamás había visto antes. No te miento, trato de proteger mi matrimonio, pero tú nunca lo has entendido porque siempre has estado sola. Esas palabras fueron como dagas. Estoy sola porque dediqué mi vida entera a criarte, susurré. Estoy sola porque rechacé a hombres buenos por dedicarme a ti. Estoy sola porque creí que mi hija me amaría lo suficiente para no dejarme sola. Raquel rodó los ojos. Ay, mamá, siempre el mismo drama. Nadie te pidió que fueras mártir. Ahí fue cuando algo murió dentro de mí, algo que había mantenido vivo durante 70 años se apagó para siempre. La miré fijamente y dije, váyanse de mi casa. ¿Qué? Que se vayan ahora y no vuelvan hasta que aprendan a respetar a la mujer que les dio todo. Javier se acercó amenazante. Usted no puede echarnos así, somos familia. La familia no chantajea. Respondí sin moverme de mi lugar, la familia no amenaza, la familia no viene a exigir que venda mi casa para pagar deudas que no son mías. Raquel tomó su cartera con movimientos bruscos. Está bien, mamá, nos vamos, pero cuando Javier termine lastimado por culpa de tu egoísmo, no vengas a llorar después. Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, Raquel se volteó una última vez. ¿Sabes qué, mamá? Siempre supe que eras tacaña, pero ahora veo que también eres cruel. Espero que disfrutes tu soledad. La puerta se cerró con un portazo que resonó en toda la casa. Me quedé de pie en medio de mi sala, temblando de pies a cabeza, pero por primera vez en años sintiendo algo parecido a la libertad. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en las palabras de Raquel, preguntándome si realmente estaba siendo egoísta, pero cada vez que recordaba la frialdad en sus ojos, la forma en que había defendido a Javier sin siquiera escucharme, me daba cuenta de que había tomado la decisión correcta. Una semana pasó sin noticias de ellos. Una semana de paz extraña, de silencio que no sabía si era bendición o maldición. Fue entonces cuando cometí el error más grande de mi vida. En un momento de debilidad, de culpa maternal, les envié un mensaje a Raquel diciendo que estaba dispuesta a conversar, que tal vez podríamos encontrar una solución juntas. Qué ingenua fui al pensar que mi hija había reflexionado también. La respuesta llegó 1 hora después. Mamá, gracias por recapacitar, mañana vamos a hablar. Pero había algo en ese mensaje, una frialdad calculada que debería haberme alertado. Al día siguiente, mientras estaba en el mercado comprando verduras, mi teléfono sonó. Era mi vecina Olivia.
Isabelita, vi a Raquel entrando a tu casa con una llave, pensé que debía saberlo. Se me cayó la bolsa de las manos. Raquel había guardado la copia de la llave que le había dado años atrás para emergencias. Corrí a casa como pude con el corazón latiendo tan fuerte que creí que me daría un infarto. Cuando llegué, encontré la puerta entreabierta. Entré y el espectáculo que vi me dejó sin aliento. Raquel estaba en mi habitación, revolviendo mi cómoda, sacando papeles, joyas, todo lo que pensaba que podía tener valor. Mis cajones estaban completamente desarreglados, mis documentos personales esparcidos por el suelo. ¿Qué haces en mi casa?, grité desde la puerta. Ella se volteó sin ninguna vergüenza, sin ningún remordimiento. Buscando lo que me corresponde por derecho, dijo con una tranquilidad que me aterrorizó. Durante años te he pedido ayuda por las buenas, ahora voy a tomar lo que necesito. Esto es robo, eres mi hija, pero esto es robo. Raquel se echó a reír. ¿Robo? ¿Robarle a mi propia madre? Mamá, por favor, después de todo lo que me has negado, después de toda tu tacañería, tengo derecho a tomar lo que necesito para salvar mi matrimonio. La miré fijamente tratando de encontrar en ese rostro un rastro de la niña que había criado, pero no había nada. Solo codicia, solo resentimiento, solo una extraña que compartía mi sangre pero no mi corazón. Raquel, si no sales de mi casa ahora mismo voy a llamar a la policía. Llámala, te desafío, explícale a los oficiales por qué una madre se niega a ayudar a su hija desesperada. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en algo que estaba sobre mi mesa de noche, la fotocopia del billete de lotería. Lo había dejado allí esa mañana después de mirarlo por centésima vez, preguntándome qué haría con esa fortuna. Su expresión cambió por completo, la codicia se intensificó de una manera que jamás había visto. ¿Qué es esto, mamá? Traté de mantener la calma, pero mi voz me traicionó. No es nada importante. Raquel tomó el papel con manos temblorosas y sacó su teléfono. En segundos estaba verificando los números en Internet. Cuando confirmó que coincidían con el sorteo más reciente, su rostro se transformó en una máscara de furia pura. 10 millones, gritó tan fuerte que estoy segura de que toda la cuadra la oyó. 10 millones de dólares y me dijiste que no tenías dinero para ayudarme. Raquel, ¿puedo explicarte? No hay nada que explicar, me interrumpió, eres una mentirosa, una egoísta. Tu propio yerno puede terminar lastimado y tú tienes 10 millones escondidos. Se acercó a mí con el papel en la mano, sus ojos brillando con una locura que me dio miedo. ¿Sabes qué, mamá? Ya no me importa tu permiso, con este billete puedo salvar mi matrimonio, puedo pagar las deudas de Javier, puedo tener la vida que merezco. Ese billete es mío, le dije, tratando de mantener la dignidad. Lo gané yo, es mi premio. ¿Tu premio?, se burló. ¿Para qué necesitas 10 millones una vieja como tú, para llevártelos a la tumba? Traté de quitarle el papel, pero ella lo alejó de mí. Raquel, devuélveme eso, es mío. Ya no, gritó, considéralo mi herencia adelantada. Fue entonces cuando hice algo que jamás pensé que haría. Tomé mi teléfono y marqué el número de la policía. Quiero reportar un robo en progreso, dije claramente. Raquel palideció. ¿Qué estás haciendo? Llamando a la policía para que arresten a la ladrona que está en mi casa. Soy tu hija. Las hijas no roban a sus madres, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Las hijas no invaden la casa de sus madres, las hijas no amenazan a las mujeres que les dieron la vida. La patrulla llegó en menos de 10 minutos. Cuando los oficiales entraron, Raquel seguía sosteniendo el papel, pero ahora su actitud había cambiado por completo. Ya no era la mujer agresiva de antes, ahora se hacía la víctima. Oficiales, gracias a Dios que llegaron, exclamó con lágrimas falsas en los ojos, mi madre está teniendo un episodio, está confundida, no sabe lo que dice.
Los oficiales me miraron con esa expresión que reservan para los ancianos que consideran mentalmente incapaces. Señora, ¿está usted bien?, me preguntó el más joven. Su hija dice que está confundida. Estoy perfectamente bien, respondí con toda la dignidad que pude reunir. La que está confundida es ella si cree que puede entrar a mi casa sin permiso y llevarse mis pertenencias. Raquel sollozó dramáticamente. Oficiales, mi madre tiene problemas de memoria últimamente, yo tengo llave porque ella me la dio para cuidarla. Vine a ayudarla con sus medicamentos y de repente empezó a acusarme de robo. El oficial mayor, un hombre de unos 50 años, parecía inclinado a creerle a Raquel. Señora Isabelita, ¿tenía permiso? Aclaré, pero se lo retiré hace una semana cuando ella y su marido vinieron a exigirme que vendiera mi casa para pagar las deudas de apuestas de él. Raquel me fulminó con la mirada. Eso es mentira, mamá, ¿por qué mientes así? Mentira, repetí. Entonces recordé algo. Oficiales, mi vecina Olivia fue testigo de cuando los eché de mi casa. Ella puede confirmar todo lo que estoy diciendo. El oficial más joven anotó algo en su libreta. ¿Y qué es lo que supuestamente su hija estaba tratando de llevarse? Señalé el papel que Raquel todavía tenía en la mano. Ese documento que tiene agarrado es mío y se negaba a devolvérmelo. Es una fotocopia de un billete de lotería viejo, exclamó Raquel, ni siquiera vale nada, ¿ven cómo está confundida? Pero el oficial mayor se acercó y extendió la mano. Señorita, ¿podría mostrarme ese papel? Raquel vaciló. En ese momento de duda yo aproveché. Oficiales, ese papel es una fotocopia de mi billete de lotería premiado. Gané $10,000,000 la semana pasada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los dos policías me miraron con incredulidad, pero el mayor tomó el papel de las manos de Raquel, que ya no pudo resistirse. Dice usted que este billete ganó 10 millones. Así es. El billete original está en la caja fuerte del Banco Santander, sucursal Centro, pueden verificarlo si quieren. Raquel palideció completamente. Ella está inventando, si tuviera 10 millones me habría ayudado con las deudas de Javier. Exactamente, dije mirándola fijamente, si yo tuviera que darte dinero para las apuestas de tu marido, ya lo habría hecho, pero no tengo ninguna obligación de mantener a un ludópata adulto. El oficial mayor me devolvió el papel. Señora, si usted realmente ganó esa cantidad, ¿por qué no ayudó a su familia? Porque no es mi responsabilidad pagar las deudas que otros contraen apostando, respondí con firmeza, y porque mi hija ya no es la mujer que crié. La mujer que crié jamás habría invadido mi casa para robarme. Raquel explotó. No vine a robarte, vine a tomar lo que me corresponde. Después de todo lo que hice por ti, después de cuidarte durante años. Cuidarme, me eché a reír con amargura. Cuidarme cuando venías cada semana a pedirme dinero. Cuidarme cuando me manipulabas emocionalmente. ¿Cuidarme cuando trajiste a tu marido a amenazarme en mi propia casa? Los policías intercambiaron miradas. La historia comenzaba a aclararse para ellos. El oficial joven habló. Señorita, ¿es cierto que usted entró a esta casa sin permiso de su madre? Tengo llave. Pero ella le retiró el permiso para usarla, ¿correcto? Raquel se quedó callada. Se había dado cuenta de que su mentira se estaba desmoronando. Oficiales, continué, quiero que esta mujer salga de mi casa y no regrese. Y quiero recuperar mi llave. No puedes hacerme esto, gritó Raquel, soy tu hija, tu única familia. Mi familia no me roba, respondí, mi familia no me chantajea, mi familia no me amenaza. El oficial mayor se dirigió a Raquel. Señorita, necesitamos que entregue la llave y se retire de la propiedad. Si regresa sin permiso estaremos hablando de allanamiento de morada. Raquel me miró con un odio tan puro que me dio escalofríos. Está bien, mamá, me voy, pero esto no se queda así.
Buscó en su cartera y sacó la llave, arrojándola al suelo con fuerza. Espero que disfrutes tu dinero sola, porque a partir de hoy estás completamente sola. Prefiero estar sola que mal acompañada, le respondí. Cuando Raquel llegó a la puerta se volteó una última vez, sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. ¿Sabes qué, mamá? Me das asco. Toda mi vida creí que eras una buena mujer, pero ahora veo que eres un monstruo egoísta. Los policías se retiraron después de tomar mi declaración y recomendarme que cambiara las cerraduras. Me quedé sola en mi casa, pero por primera vez en semanas, esa soledad no se sentía como abandono, se sentía como libertad. Esa noche no pude dormir, no por tristeza, sino por una energía extraña que recorría mi cuerpo. Era como si hubiera despertado de un sueño de décadas. Durante 70 años había vivido para otros, había sacrificado mis deseos por los caprichos de mi hija, había silenciado mi voz para mantener la paz familiar, pero ya no más. Al día siguiente fui al banco temprano. El gerente, un hombre llamado Héctor, me recibió con la sonrisa cordial que reservan para los clientes millonarios. Señora Isabelita, ¿en qué podemos ayudarla hoy? Quiero cobrar mi premio, le dije sin rodeos, y quiero información sobre cómo invertir esa cantidad para que genere intereses mensuales. Héctor parpadeó sorprendido. Probablemente esperaba que una mujer de mi edad pidiera ayuda para manejar tanto dinero, que trajera de algún familiar para que me aconsejara, pero yo había tomado una decisión, este dinero era mío, y las decisiones también. Por supuesto, señora, ¿ha considerado algún tipo de inversión en particular? Quiero algo seguro que me dé ingresos mensuales estables. No necesito arriesgar, ya tengo lo que necesito. Mientras Héctor me explicaba las opciones, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Raquel la había bloqueado de mis contactos, pero seguía llamando desde números desconocidos. Apagué el teléfono. ¿Todo bien, señora?, preguntó Héctor, notando mi expresión. Perfectamente bien, respondí, continúe, por favor. Salí del banco 3 horas después con mi futuro asegurado. Los 10 millones estaban distribuidos en inversiones que me darían un ingreso mensual de casi $100,000. Era más dinero del que había visto en toda mi vida, y finalmente era solo mío. Mi siguiente parada fue una inmobiliaria elegante del centro de la ciudad. Quería alquilar un apartamento temporal mientras decidía si remodelar mi casa o mudarme definitivamente. La recepcionista, una joven llamada Rafaela, me miró con desdén cuando entré. ¿En qué podemos ayudarla?, preguntó con esa cortesía falsa que usan con los clientes que consideran poco prometedores. Quiero alquilar un apartamento amueblado de 2 habitaciones en la zona noble de la ciudad, por 3 meses inicialmente. Rafaela intercambió una mirada con su compañera. Señora, los apartamentos en esa zona son bastante costosos. Estamos hablando de al menos mensuales. Saqué mi teléfono y le mostré el saldo de mi cuenta bancaria. Su expresión cambió radicalmente. Oh, disculpe, señora. Permítame mostrarle nuestras mejores opciones. 1 hora después había alquilado un hermoso apartamento con vista al mar, completamente amueblado, en el edificio más exclusivo de la ciudad. El primer mes pagado por adelantado, sin fiador, sin complicaciones. Esa tarde, mientras empacaba algunas cosas en mi antigua casa, escuché voces afuera. Me asomé por la ventana y vi a Raquel hablando con mi vecina Olivia. Mi hija gesticulaba violentamente, claramente alterada. Decidí salir a escuchar qué estaba diciendo. Mi madre está enferma, señora Olivia. Tiene problemas mentales y ahora cree que ganó la lotería. Los estafadores se aprovechan de los ancianos vulnerables. Olivia me vio salir y me saludó. Isabelita, tu hija está muy preocupada por ti. Mi hija está preocupada por mi dinero, corregí, no por mí. Raquel se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas calculadas, no genuinas. Mamá, por favor, tienes que entender.
Estoy desesperada. Javier tiene amenazas de muerte. Si no pagamos esta semana, pueden matarlo. Entonces tal vez debería dejar de apostar, respondí sin inmutarme. Por favor, se arrodilló dramáticamente en la acera, soy tu única hija. No puedes dejarme desamparada. La miré desde arriba y por primera vez en mi vida, no sentí culpa, sentí claridad. Raquel, tú me desamparaste primero cuando decidiste que mi valor se medía solo por el dinero que podía darte. Cuando trajiste a tu marido aquí a amenazarme, cuando invadiste mi casa para robarme. Nunca quise robarte, solo estaba desesperada. La desesperación no justifica la traición, le dije, y definitivamente no justifica la falta de respeto. Olivia nos miraba con ojos como platos. Todo el barrio se estaba enterando del drama familiar. Mamá, Raquel cambió de táctica, si realmente ganaste ese dinero podríamos compartirlo, podríamos ser una familia feliz otra vez. ¿Compartirlo? ¿Cómo compartiste conmigo el respeto? ¿Cómo compartiste conmigo el amor filial? ¿Cómo compartiste conmigo la consideración? Raquel se puso de pie lentamente limpiándose las lágrimas falsas. Está bien, mamá. Veo que el dinero ya te cambió completamente. Pero no te preocupes, voy a demostrarle a todo el mundo qué tipo de madre eres realmente. Adelante, le respondí, demuéstrales qué tipo de hija eres tú también. Esa misma noche, mientras me instalaba en mi nuevo apartamento, recibí una llamada de mi prima Estela. Isabelita, ¿viste lo que publicó Raquel en Facebook? Mi sangre se heló. ¿Qué publicó? Una foto tuya con un texto horrible. Dice que ganaste 10 millones en la lotería y que te negaste a ayudar a tu propia familia. Que prefieres ver a tu yerno morir antes que compartir tu fortuna. Colgué e inmediatamente busqué el perfil de Raquel en las redes sociales. Lo que vi me dejó sin respiración. Había publicado una foto mía que tomó años atrás, cuando estaba enferma y demacrada, y había escrito un texto devastador. Mi madre ganó millones de dólares en la lotería y se niega a ayudarme a salvar la vida de mi esposo. Prefiere guardar su dinero mientras nosotros sufrimos. ¿Es esto lo que debe hacer una madre, abandonar a su familia cuando más la necesita? Compartan para que vean el tipo de persona que es. La publicación ya tenía cientos de comentarios. La mayoría eran de personas que no me conocían, insultándome, llamándome monstruo, egoísta, mala madre. Algunos hasta sugerían que me merecía quedarme sola. Pero también había comentarios de personas que conocían la historia real. Olivia Bicha había comentado: yo soy vecina de Isabelita y puedo confirmar que su hija y el yerno han abusado de ella durante años. La han chantajeado emocionalmente para sacarle dinero para apuestas. Mi teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, periodistas locales que querían entrevistarme sobre la mujer millonaria que abandonó a su familia. Apagué el teléfono y me serví una copa de vino. Por primera vez en décadas, iba a pelear de verdad. Al día siguiente contraté a la mejor abogada de familia de la ciudad. Se llamaba Esteban Morales y tenía fama de ser implacable. Cuando le conté mi historia, sonrió con satisfacción. Señora Isabelita, lo que su hija está haciendo se llama difamación y chantaje emocional. Podemos demandarla por daños morales y exigir que retire esas publicaciones. No quiero solo que la retire, le dije, quiero que todo el mundo sepa la verdad. ¿Está segura? Esto puede volverse muy público, muy mediático. Estoy segura. Durante 70 años he callado para mantener la paz. Ya no más. Esteban sonrió aún más ampliamente. Me gusta su actitud. Vamos a contraatacar. Esa misma tarde, Esteban publicó un comunicado legal en su página profesional con mi autorización. El texto era devastador y preciso. En representación de la señora Isabelita Morales, informamos que se han iniciado acciones legales contra quienes han difundido información falsa sobre nuestra cliente.
La señora Morales es víctima de chantaje familiar y extorsión emocional por parte de familiares que han abusado de su generosidad durante años para financiar actividades de apuestas y ludopatía. El comunicado incluía evidencias, grabaciones de audio que yo había hecho secretamente durante las últimas visitas de Raquel y Javier, donde claramente se escuchaban las amenazas y chantajes, fotografías de mi casa después de que Raquel la saqueara, testimonios de vecinos. Pero lo más devastador era un detalle que Esteban había investigado. Javier no tenía amenazas de muerte. Todo era una mentira para conseguir dinero. Los supuestos acreedores peligrosos eran en realidad cómplices suyos en un esquema para presionarme. La respuesta en redes sociales fue inmediata. La publicación de Raquel comenzó a llenarse de comentarios muy diferentes. ¿Viste que era todo mentira? La hija es la mala de la historia. Pobre señora, la estaban estafando. Pero Raquel no se iba a rendir tan fácilmente. 2 días después apareció en un programa de televisión local. Había conseguido que la entrevistaran como la hija abandonada por la madre millonaria. Durante 20 minutos lloró frente a las cámaras, contando una versión completamente distorsionada de los hechos. Según ella, yo era una madre abusiva que la había maltratado durante años. Javier era un santo que había tratado de protegerla de mí. Las deudas eran para tratamientos médicos, no para apuestas, y yo había ganado el dinero usando números que supuestamente ella me había dado años atrás. La entrevista se volvió viral. Madre millonaria comenzó a ser tendencia en las redes sociales. La opinión pública se dividió entre quienes me apoyaban y quienes creían la versión de Raquel. Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás pensé que haría en mi vida. Llamé al mismo programa de televisión y les dije que quería responder en vivo. ¿Está segura?, me preguntó el productor. Su hija fue muy convincente. Esto puede ser complicado para usted. Estoy más que segura, respondí, y traigo pruebas. La noche de la entrevista llegué al estudio de televisión acompañada de Esteban y con una carpeta. El conductor del programa, un hombre llamado Raúl Vázquez, me recibió con esa sonrisa profesional que usan los periodistas cuando huelen un escándalo jugoso. Señora Isabelita, gracias por aceptar nuestra invitación. Como usted sabe, su hija estuvo aquí hace 2 días contando su versión de los hechos. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Respiré profundo y miré directamente a la cámara. Tengo que decir que mi hija es una mentirosa muy convincente, pero las mentiras no pueden sostenerse cuando tienes las pruebas. Raúl se inclinó hacia adelante claramente interesado. ¿Qué tipo de pruebas? Saqué mi teléfono y puse la primera grabación. Era la voz de Raquel y Javier en mi sala, discutiendo cómo presionarme para conseguir dinero. Se escuchaba claramente a Javier diciendo, si no afloja con las buenas vamos a tener que ser más creativos. Una vieja sola es fácil de convencer. El silencio en el estudio fue total. Raúl palideció. ¿Está diciendo que su propia hija conspiró para extorsionarla? No lo estoy diciendo, respondí calmadamente. Lo estoy demostrando. Puse la segunda grabación. Era Raquel hablando por teléfono con alguien, planeando la farsa de las amenazas de muerte a Javier. Dile que si no paga esta semana lo van a lastimar. Hazlo convincente, mi madre es sentimental, va a caer. El conductor se quedó sin palabras por unos segundos. Cuando recuperó la compostura, su tono había cambiado completamente. Señora Isabelita, estas grabaciones son muy reveladoras. ¿Por qué decidió grabar a su propia familia? Porque después de décadas de manipulación finalmente entendí que necesitaba protegerme. Una mujer de mi edad sola es vulnerable a este tipo de abusos familiares. ¿Cómo responde a las acusaciones de su hija de que usted fue una madre abusiva? Sonreí con tristeza. Trabajé doble turno durante 20 años para pagarle la universidad. Vendí las joyas de mi madre para costear su boda.
Hipotequé mi casa 2 veces para ayudarla cuando tuvo problemas económicos. Si eso es abuso, entonces soy culpable. Mostré las fotos del estado de mi casa después de que Raquel la saqueara. Las imágenes hablaban por sí solas: cajones revueltos, documentos esparcidos, una casa completamente destruida por la búsqueda desesperada de dinero. Esto fue lo que encontré cuando regresé del mercado. Mi propia hija había entrado con llave y había revuelto toda mi casa buscando dinero o cosas de valor. Raúl examinó las fotos con expresión grave. ¿Y qué hay de la afirmación de que los números ganadores de la lotería fueron sugeridos por ella? Me eché a reír. Los números que jugué son la fecha de nacimiento de mi madre, que murió hace 30 años. Raquel ni siquiera conocía a su abuela, era bebé cuando ella falleció. El golpe de gracia vino cuando Esteban presentó los documentos que había conseguido sobre Javier: reportes policiales de arrestos por apuestas ilegales, deudas documentadas con casas de juego, incluso un vídeo de seguridad donde se le veía apostando el mismo día que supuestamente había recibido amenazas de muerte. Como pueden ver, dije, mirando directamente a la cámara, mi yerno no es la víctima que pretende ser. Es un ludópata que ha usado a mi hija para chantajearme durante años. El programa se extendió más allá del tiempo programado. Los teléfonos del estudio no paraban de sonar, con espectadores expresando su apoyo. Las redes sociales explotaron con comentarios respaldándome. Pero lo más satisfactorio llegó al final de la entrevista, cuando Raúl me preguntó: Señora Isabelita, después de todo lo que ha pasado, ¿se arrepiente de haber ganado esa lotería? No me arrepiento de haber ganado, respondí. Me arrepiento de haber tardado 70 años en aprender a defenderme. El dinero no me cambió, solo me dio el valor para mostrar quién realmente soy. Cuando salí del estudio, había decenas de periodistas esperándome. Pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Esteban manejó las preguntas adicionales mientras yo me subía al taxi que me llevaría de vuelta a mi nuevo apartamento. Durante el viaje mi teléfono empezó a sonar. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. Mamá. Era la voz de Raquel, pero sonaba quebrada, derrotada. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Ya no tenemos nada de qué hablar, respondí. Todo lo que tenía que decir lo dije en televisión. Por favor, me estás destruyendo. Todo el mundo me está atacando en las redes sociales. Perdí mi trabajo, la gente me reconoce en la calle. Ahora sabes cómo me sentí yo cuando publicaste esas mentiras sobre mí. Era mentira lo de las amenazas, está bien, pero Javier realmente tiene problemas, necesita ayuda. Entonces búscale ayuda profesional para su ludopatía, pero no con mi dinero. Mamá, soy tu hija, tu única familia. Esas palabras que antes me partían el corazón, ahora me daban risa. Raquel, la familia no traiciona, la familia no miente, la familia no chantajea. Tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste que yo solo valía por mi dinero. Colgué y bloqueé ese número también. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi entrevista había tenido tanto impacto que varios medios nacionales quisieron replicar la historia. Esteban manejaba todas las solicitudes, pero yo había decidido que no daría más entrevistas. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Sin embargo, Raquel no se daba por vencida. 2 semanas después de mi aparición televisiva, creó un canal en YouTube llamado Mi verdad sobre mi madre millonaria. Su primera transmisión en vivo atrajo a miles de espectadores curiosos. Estaba en mi apartamento disfrutando de una cena tranquila, cuando mi prima Estela me llamó alterada. Isabelita, tienes que ver lo que está haciendo Raquel. Está transmitiendo en vivo y diciendo cosas horribles de ti. Encendí mi laptop y entré al canal. Allí estaba mi hija, en lo que parecía ser un apartamento humilde, con los ojos rojos de llorar, contando una versión aún más dramática de los eventos. Mi madre me ha destruido completamente, sollozaba frente a la cámara. Perdí mi trabajo, perdí mi reputación,
todo porque me atreví a pedirle ayuda. Ella ya editó las grabaciones para que pareciera que yo era la mala. Los comentarios se dividían entre quienes la apoyaban y quienes la cuestionaban. Algunos escribían que las grabaciones eran muy claras, no había edición posible. Otros decían, tu madre tiene derecho a su dinero. Pero entonces Raquel jugó su carta más sucia. Lo que mi madre no les dijo es que yo fui adoptada. Ella me recordaba constantemente que me había salvado de un orfanato. Me chantajeaba emocionalmente diciéndome que le debía todo. Mi sangre se heló. Era cierto que Raquel había sido adoptada, pero jamás usé eso para manipularla. Al contrario, siempre traté de que se sintiera amada incondicionalmente. Y ahora, continuó Raquel, me doy cuenta de que para ella nunca fui realmente su hija, era una obra de caridad que podía descartar cuando ya no le sirviera. Los comentarios comenzaron a cambiar de tono. Algunos espectadores empezaron a compadecerse de ella nuevamente. Si es adoptada, eso explica mucho, decían. Las madres adoptivas pueden ser muy crueles. No pude soportar más. Cerré la laptop. Llamé a Esteban y le dije. Quiero crear mi propio canal, es hora de que yo cuente mi versión completa. ¿Está segura, señora Isabelita? Una vez que entre en esa guerra digital, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Ya no voy a permitir que destruya mi reputación con mentiras. Una semana después lancé mi canal, La Verdad de Isabelita. Mi primera transmisión la anuncié en las redes sociales con un mensaje simple. Mañana a las 8 de la tarde contaré la historia completa de por qué adopté a Raquel y por qué ahora tengo que protegerme de ella. El día de la transmisión, más de 50.000 personas se conectaron. Estaba nerviosa pero determinada. Había preparado todos los documentos de la adopción, fotografías de la infancia de Raquel, vídeos familiares de cumpleaños y navidades. Buenas noches a todos, soy Isabelita y esta es mi verdad, comencé mirando directamente a la cámara. Primero quiero aclarar algo, sí, Raquel fue adoptada, pero no de un orfanato como ella dice. Mostré los documentos legales. Raquel era hija de mi hermana menor, que murió en un accidente cuando la niña tenía apenas 6 meses. El padre biológico había abandonado a mi hermana durante el embarazo. Yo no adopté a una extraña por caridad, adopté a mi sobrina por amor. Las fotografías que mostré contaban una historia muy diferente a la que Raquel había narrado, cumpleaños felices, vacaciones familiares, graduaciones donde yo aplaudía orgullosa en primera fila. Jamás le recordé que era adoptada para manipularla, continué. Al contrario, siempre le dije que era mi hija del corazón, que la había elegido con amor. Tengo vídeos donde pueden escuchar cómo le hablaba. Reproduje varios clips de vídeos familiares donde mi voz se escuchaba diciéndole: mi princesa hermosa, mami te ama más que a nada en el mundo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Los comentarios empezaron a cambiar dramáticamente. Se nota que la amaba mucho, que diferencia con lo que ella contó, la hija es una mentirosa. Entonces llegó el momento más difícil. Pero hay algo más que necesitan saber, algo que Raquel omitió en su versión. Mostré los reportes médicos que había guardado durante años. Cuando Raquel tenía 16 años, comenzó a tener problemas de conducta. Robaba dinero de mi cartera, mentía constantemente, manipulaba situaciones para conseguir lo que quería. Los psicólogos me dijeron que tenía trastorno de personalidad antisocial. Los documentos eran devastadores, evaluaciones psiquiátricas que describían a una adolescente manipuladora, sin empatía real, capaz de fingir emociones para conseguir sus objetivos. Durante años traté de ayudarla con terapia, con amor, con paciencia, pero los profesionales me advirtieron que personas con este trastorno pueden ser peligrosas para sus propias familias, especialmente cuando hay dinero de por medio. El silencio virtual era ensordecedor. Incluso los comentarios se habían reducido, mientras los espectadores procesaban la información. Por eso cuando gané la lotería,
Supe que tenía que ser muy cuidadosa. No era tacañería, era supervivencia. Terminé la transmisión con una reflexión que había estado preparando durante días. No estoy aquí para destruir a Raquel. Estoy aquí para protegerme y para que otras personas mayores sepan que tienen derecho a defenderse del abuso familiar, sin importar quién sea el abusador. La transmisión se volvió viral en horas. Los clips se compartieron en todas las redes sociales. El hashtag Justicia para Isabelita se volvió tendencia mundial. Pero lo más importante para mí no fueron los números ni la atención mediática. Fue el mensaje que recibí esa misma noche de una mujer llamada Carmen. Señora Isabelita, gracias por darme valor. Mi hijo me estaba chantajeando igual que su hija a usted. Mañana voy a tomar medidas legales. 6 meses después de mi transmisión viral, mi vida había cambiado completamente. Mi canal de YouTube tenía más de 1 millón de suscriptores y se había convertido en una plataforma donde personas mayores contaban sus historias de abuso familiar. Cada semana recibía cientos de mensajes de agradecimiento de hombres y mujeres que habían encontrado el valor para defenderse de familiares manipuladores. Pero la verdadera justicia llegó cuando menos lo esperaba. Esteban me llamó una mañana con noticias que me dejaron sin aliento. Señora Isabelita, tengo información importante sobre Javier y Raquel. Han sido arrestados. ¿Arrestados por qué? Por estafa. Resulta que el esquema que usaron con usted lo habían estado usando con otros ancianos del barrio. La policía encontró evidencia de que habían estafado aquí al menos a 12 personas mayores con historias similares de amenazas falsas y deudas inventadas. Me senté lentamente en mi sillón. ¿12 personas más? Sí, una de las víctimas vio su transmisión y se animó a denunciar. Eso abrió la investigación que destapó toda la red. Javier era el cerebro de la operación, pero Raquel era su cómplice principal. Usaba su apariencia de hija desesperada para ganar la confianza de las víctimas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Durante meses me había preguntado si habría sido demasiado dura con mi hija. Ahora sabía que mi instinto había estado correcto desde el principio. ¿Cuánto tiempo van a estar en prisión? Javier puede enfrentar hasta 15 años por estafa y asociación delictuosa. Raquel, como cómplice, está enfrentando entre 5 y 8 años. Esa tarde decidí hacer una transmisión especial para informar a mis seguidores sobre los arrestos. La audiencia fue masiva, más de 200.000 personas conectadas en vivo. Mis queridos amigos, hoy recibí noticias que confirman algo que mi corazón ya sabía. Mi hija y su esposo no eran víctimas desesperadas, eran estafadores profesionales que usaron mi amor maternal como arma para robarme. Les conté sobre las otras víctimas, sobre el esquema sistemático que habían desarrollado, sobre cómo habían perfeccionado la manipulación emocional hasta convertirla en un negocio. Pero quiero que sepan algo importante, continué, no me arrepiento de haberlos expuesto. No me arrepiento de haberme defendido y espero que mi historia les dé valor a ustedes para hacer lo mismo. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Personas de todo el mundo compartían sus propias historias de abuso familiar, de chantajes emocionales, de familiares que los habían usado y manipulado durante años. 3 días después recibí una visita inesperada. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, que me esperaba en la recepción de mi edificio. Señora Isabelita, soy Elena Vázquez, ¿podríamos hablar en privado? La reconocí inmediatamente. Era la madre de uno de los ancianos que habían sido estafados por Raquel y Javier. Su hijo había perdido los ahorros de toda su vida creyendo que estaba ayudando a una joven madre desesperada. Señora Elena, por favor suba. ¿Cómo está su hijo? Mejor, gracias a usted. Cuando vio su transmisión se animó a denunciar. Dice que usted le salvó la vida al demostrar que era posible defenderse. Nos sentamos en mi sala y Elena me contó su historia.
Su hijo había sido viudo reciente cuando Raquel se acercó a él en el parque, fingiendo que su hija pequeña se había perdido. Era todo una actuación para ganar su confianza y eventualmente estafarlo. Señora Isabelita, vengo a agradecerle, pero también vengo a proponerle algo. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos fundar una organización para proteger a los adultos mayores del abuso familiar y las estafas. ¿Estaría dispuesta a ser nuestra presidenta honoraria? No lo dudé ni un segundo. Me encantaría. 6 meses después, la Fundación Isabelita para la Protección del Adulto Mayor ya había ayudado a más de 1000 personas. Teníamos oficinas en 3 ciudades, un equipo de abogados voluntarios y un programa de apoyo psicológico para víctimas de abuso familiar. Mi vida había encontrado un propósito que jamás imaginé. El dinero de la lotería se había convertido en una herramienta para ayudar a otros, pero más importante aún, mi historia se había convertido en un faro de esperanza para personas que se creían indefensas. Una tarde, mientras revisaba los casos nuevos que habían llegado a la fundación, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. Mamá, era Raquel, pero su voz sonaba completamente diferente, quebrada, genuinamente arrepentida. Raquel, mamá, estoy en prisión, tengo tiempo para pensar, para reflexionar sobre lo que hice. Quería pedirte perdón. Me quedé callada por un largo momento. ¿Perdón por qué específicamente? Por todo. Por manipularte, por chantajearte, por invadir la casa, por las mentiras públicas, por no valorar todo lo que hiciste por mí durante tantos años. Su voz se quebró completamente. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que probablemente nunca podrás perdonarme, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. ¿Y qué perdiste, Raquel? La mejor madre del mundo. Una mujer que me amó incondicionalmente durante 30 años y que yo traicioné por dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no porque quisiera perdonarla, sino porque finalmente estaba escuchando a la hija que había criado, no al monstruo en que se había convertido. Raquel, me alegra saber que estás reflexionando, pero el perdón es algo que se gana con acciones, no solo con palabras. Lo sé y sé que tal vez nunca tenga la oportunidad de demostrártelo. Pero quería que supieras que voy a usar estos años en prisión para convertirme en una mejor persona, la persona que tú merecías que fuera desde el principio. Colgué la llamada sintiéndome extrañamente en paz. No sabía si algún día podría perdonar completamente a Raquel, pero al menos sabía que ya no tenía poder para lastimarme. 2 años han pasado desde esa última llamada de Raquel. Hoy, sentada en el balcón de mi nueva casa frente al mar, reflexiono sobre el viaje extraordinario que ha sido mi vida desde que gané esos millones de dólares. La casa que compré es modesta, pero perfecta para mí. 3 habitaciones, una para dormir, otra convertida en oficina para la fundación, y la tercera siempre lista para las visitas de las personas que ahora considero mi verdadera familia. Porque he aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por el amor genuino y el respeto mutuo. Mi rutina diaria es más plena de lo que jamás imaginé posible a los 72 años. Todas las mañanas desayuno mientras leo los correos de personas que han encontrado valor en mi historia para defender sus propios derechos. Personas como Carmen, que ahora dirige nuestra oficina regional después de haberse liberado del chantaje emocional de su hijo adicto. O como don Roberto, un hombre de 80 años que recuperó su casa después de que sus nietos trataran de estafársela. La Fundación Isabelita ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Tenemos oficinas en 12 ciudades, un equipo de 50 voluntarios y hemos ayudado a más de 5.000 personas mayores a escapar de situaciones de abuso familiar. Pero lo que más me enorgullece no son los números, sino las historias individuales de recuperación y dignidad. Hace 6 meses recibimos reconocimiento del Gobierno Nacional por nuestra labor. El presidente me entregó personalmente una medalla por servicios distinguidos a la protección de los adultos mayores. Durante la ceremonia, mientras escuchaba los discursos sobre mi valentía y liderazgo,
no pude evitar sonreír pensando en lo irónico de la situación. Todo había comenzado con una hija que quería robarme y había terminado con miles de personas que me consideraban su protectora. Mi canal de YouTube ahora tiene 3 millones de suscriptores de todo el mundo hispanohablante. Cada semana subo vídeos donde comparto consejos sobre cómo reconocer la manipulación familiar, cómo establecer límites saludables y cómo recuperar la autoestima después del abuso emocional. Los comentarios de agradecimiento llegan en decenas de idiomas, traducidos por seguidores que quieren compartir el mensaje con sus familias. Pero mi mayor satisfacción personal viene de algo mucho más simple, la paz que he encontrado conmigo misma. Durante décadas viví con la culpa constante de no dar suficiente, de no sacrificarme lo bastante, de no ser la madre perfecta que creía que debía ser. Ahora entiendo que el amor verdadero no requiere autodestrucción. Entiendo que cuidar de otros no significa permitir que abusen de ti. Entiendo que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia emocional. Hace 3 meses Raquel me escribió una carta desde prisión. Una carta larga, reflexiva, donde no me pedía dinero ni favores, sino que simplemente compartía su proceso de rehabilitación. Está tomando terapia psicológica, ha aprendido a leer y escribir mejor y está ayudando a otras internas con problemas similares a los suyos. Mamá escribió en esa carta, sé que tal vez nunca puedas perdonarme completamente, pero quiero que sepas que finalmente entiendo el daño que te causé y, más importante, entiendo el amor incondicional que me diste durante todos esos años sin que yo lo valorara. Le respondí con una carta breve pero honesta. Le dije que me alegraba saber de su proceso de cambio, que esperaba que encontrara la paz consigo misma, pero que necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos. No le cerré la puerta para siempre, pero tampoco le hice promesas vacías. El perdón, he aprendido, es un proceso que no puede forzarse. Tal vez algún día pueda perdonarla completamente, tal vez no, pero he hecho las paces con ambas posibilidades. Javier, por el contrario, nunca me ha contactado. Según Esteban, sigue negando su culpabilidad y culpando a todos los demás por su situación. Algunas personas nunca cambian y he aprendido a aceptar esa realidad también. Mis días ahora están llenos de propósito y alegría genuina. Los lunes coordino las reuniones de la fundación. Los martes visito casas de retiro para dar charlas sobre empoderamiento. Los miércoles grabo vídeos para mi canal. Los jueves recibo en mi casa víctimas de abuso familiar que necesitan apoyo emocional. Los viernes lo reservo para mí misma, leo, camino por la playa o simplemente disfruto del silencio. Los fines de semana a menudo, recibo visitas de las personas que se han convertido en mi familia elegida. Carmen viene con sus nietos, que me llaman abuela Isa. Don Roberto trae sus famosos tamales. Elena organiza cenas donde compartimos historias y nos reímos hasta que nos duele el estómago. Esta nueva familia que he construido me ha enseñado algo fundamental. El amor no se mendiga, se ofrece libremente y se recibe con gratitud. No hay chantajes, no hay manipulaciones, no hay culpas. Solo personas que se cuidan mutuamente con respeto y cariño genuino. Mientras escribo estas reflexiones, el sol se está poniendo sobre el océano, pintando el cielo de colores que parecen sacados de un sueño. Mi café se ha enfriado, pero no me importa. Estoy en paz. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera ganado esa lotería. ¿Habría seguido siendo la víctima silenciosa de los chantajes de Raquel? ¿Habría muerto sin conocer mi verdadera fuerza? Es imposible saberlo, pero estoy agradecida de que el destino me diera la oportunidad de descubrir quién realmente soy. No me arrepiento de haber adoptado a Raquel. Le di amor genuino durante 30 años y eso nunca será algo de lo que me avergüence. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción.